Mi nombre es Beira Villalba, pertenezco al grupo 105 de inferencia estadística y en estos momentos voy a explicar el paso a paso del desarrollo de la actividad de la fase intermedia 1.2. Teniendo en cuenta lo propuesto en la guía de actividades, la cual nos pide calcular un intervalo de confianza para la variable media y un intervalo de confianza para la variable proporción, teniendo como base el total de la población de la empresa B, que en este caso es de 999 clientes, y uno de los tamaños determinados en la fase anterior. Para el ejercicio tomaremos este tamaño, que es de 320. Para el tipo de muestreo se tomó el método aleatorio simple, en donde se muestran las variables a las que se le va a calcular el intervalo de confianza, como se puede apreciar aquí: día, edad, género, ciudad de origen, asesor, fecha de corte, hora de llamada, minuto, duración de minuto, motivo, número de llamada, satisfacción, consumo, kilobyte y día. En la siguiente hoja voy a calcular el intervalo de confianza de una de las variables cuantitativas. En este caso tomé hora de llamada. Para realizar este cálculo utilizo la fórmula que podemos apreciar aquí y que está propuesta en el módulo de estudio, donde sus componentes son IC igual promedio más o menos Z, sigma y raíz de n. Se utiliza la tabla que propone la guía de actividades. En este caso voy a calcular el IC de la variable hora de llamada. Observamos que n es el total de la población de la empresa B, n mayúscula. N minúscula es el tamaño que se determinó y que se escogió para el ejercicio. Promedio de la muestra se calcula utilizando la función promedio, donde se suma y se divide el total de los datos, que en este caso es hora de llamada. Utilizo la función desves.m para calcular la desviación de la edad de la muestra determinada. Para calcular la significancia utilizo el mismo porcentaje que utilicé para determinar el tamaño de la muestra en la fase anterior, que en este caso es del 3%. El valor Z lo determino utilizando la función distribución normal estándar inverso 1 menos la significancia entre 2. El límite inferior se calcula restando el promedio menos la Z multiplicado por la desviación, dividiéndolo en la raíz del tamaño de la muestra determinada. El límite superior se calcula sumando el promedio más la Z multiplicando por la desviación, dividiendo en la raíz del tamaño de la muestra determinada. Y así obtengo como resultado para la variable hora de llamada un intervalo de confianza entre 658.3 y 764
3.5. Para calcular el intervalo de confianza de proporción, tomé la variable género. Voy a determinar el intervalo de confianza del género femenino, en este caso 1 para mujer. La fórmula a utilizar, como lo podemos apreciar en pantalla, es promedio más o menos z por raíz de P por Q entre tamaño de muestra por raíz de N mayúscula, total de la población, menos N minúscula, tamaño de la muestra, entre N mayúscula, población total, menos 1. Para esto he tomado la categoría, como lo indicaba, mujer. Para determinar la proporción, utilizo la función contar si y determinar cuánto es el porcentaje de género femenino que hay en la muestra determinada. Para hallar Q, la determino restando 1 menos la proporción. La suma de P y Q me dan el 100%. La significancia es la misma con la que vengo trabajando, que es del 3%. Para hallar el valor de Z, utilizo la función distribución normal estándar 1 menos la significancia entre 2. N mayúscula es el total de la población, N minúscula es el tamaño de muestra, límite inferior se calcula restando la proporción menos la Z, multiplicando por la raíz P por Q entre el tamaño de la muestra por la raíz de la población total menos el tamaño de la muestra entre la población total menos 1. De igual forma, se calcula inferior y el límite superior sumamos. Y así obtengo un intervalo de confianza para la variable género categoría mujer entre 47% y 57%. Muchas gracias.